De la Universidad Nacional de Entre Ríos. Juan Antonio Izaguirre y Ana Paula Alegre te saludan. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y todas. Faltó decir que Andrea integra el colectivo local, ni una menos. Así que, bueno, somos compañeras. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Después de la marcha de ayer, me imagino que contenta de respecto de lo que dejó la manifestación en nuestra ciudad. Sí, así es. Quiero comenzar por señalar que la movilización que ocurrió ayer en nuestra ciudad a las 20 horas, luego de participar distintas mujeres en las jornadas culturales, en la feria de stands que comenzó a las 18 horas en Plaza Ramírez, es la acumulación de un trabajo que venimos haciendo las mujeres en la ciudad, participando y conformando un espacio horizontal, abierto, participativo, horizontal, que dimos por llamar la Asamblea Abierta de Mujeres. Ese espacio fue construido y constituido a partir de, como decía, de la participación de mujeres de distintos espacios, de distintas organizaciones, colectivos feministas, partidos políticos, gremios y de mujeres autoconvocadas. Ese recorrido lo estuvimos haciendo durante los primeros meses del año para pensarnos, para reflexionar qué implicaba este paro internacional de mujeres a nivel nacional, a nivel continental y específicamente en nuestra ciudad, abordando las problemáticas que nos atraviesan a las mujeres en Concepción del Uruguay. Y entonces con la acumulación de todos esos debates fue que asistimos a la movilización de ayer, que si bien no tenemos cifras oficiales, nosotras estimamos que triplicamos la convocatoria con respecto al año pasado, que es cuando ocurrió el primer paro internacional de mujeres. Bien. Andrea, leía hoy unas notas, unos posteos, bueno, informándome acerca de la repercusión en los medios de comunicación de lo que dejó la manifestación de ayer, y leía también el hecho de una chica comentaba, dice, iba por la calle, cruza un grupo de amigos, pibes de 17 años, 18, y en el momento en que me van a decir algo, uno lo codea al otro y le dice, no le digas nada, no le podemos faltar el respeto. Y en ese momento dice, caí en la cuenta de que qué bueno lo que estaba pasando y de que se ponía bien el debate y el futuro de esta forma. Entonces, es una de las sensaciones que me dejó a mí ayer ver en la plaza diferentes grupos de amigos, de amigas, participando con un mate, muchos de manera activa, otros que fueron a ver, que fueron a asomarse a ver de qué se trataba y que de alguna manera está en agenda, se habla en todos lados y que si bien sabemos que el camino no es fácil, lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que te queda a vos? Sí, creo que el movimiento de mujeres viene demostrando hace buena parte que se está constituyendo como un actor político importante en nuestra sociedad, que está marcando agenda, que cuando nosotras decimos que este momento es un hito histórico y este grito es a nivel global, es porque nosotras estamos transformando nuestra cultura, estamos transformando nuestra sociedad aquí y ahora, ¿no? Que es un poco esto que retomás vos. Me parece que la transformación cultural, digamos, desandar esa naturalización de sentidos acerca de nuestras vidas, de los roles que ocupamos las mujeres y los varones, no solo nos están llevando a las mujeres a repensarnos y a querer transformar esas realidades en pos de construir una sociedad en igualdad de condiciones, sino que precisamente está empezando a llamar la atención en los varones, ¿no? A repensar cuáles son también esos lugares naturalizados que nosotras decimos que el patriarcado les tiene destinados. Y es muy interesante ver ese cambio cultural en las nuevas generaciones, ver ese cambio cultural en las infancias, cuando decimos infancias libres y repensar cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en libertad y en igualdad de condiciones.
Y precisamente creo que esa construcción colectiva, transversal, transnacional, interseccional, heterogénea, que nos reunió ayer en la Plaza Ramírez, en Concepción del Uruguay, pone de manifiesto que cuando decimos que si nosotras paramos se para el mundo, es porque en ese instante de parar el mundo es una oportunidad de transformar realidades. Y entonces la jornada de ayer sí se constituyó en un espacio de expresión, de resistencia y de transformación que nos dimos las mujeres, principalmente porque nosotras entendíamos que ayer era un día para nosotras de protagonismo, era un día para armar redes, era un día para empoderarnos, y que los varones tenían que acompañar y respetar esa decisión. Ayer, sí. Paralelamente a la manifestación que se llevaba adelante en Plaza Ramírez, en Plaza San Martín, hubo una manifestación de diferentes grupos católicos y religiosos a favor de la vida. Uh-huh. Con esto, mi lectura en realidad, y la pregunta también, es, entender la enorme fuerza social y los deberes adquiridos que tenemos las feministas, que tenemos las agrupaciones feministas en relación a su importancia política. Digo con esto, no solamente reformulamos la idea de poder, sino que además encaramos leyes de despenalización de la interrupción voluntaria de la gestación, digo. Pero encontrar en esto, porque me parece que se hace necesario y que es algo que nos debemos, el debate teológico, el debate religioso, de qué es la vida y de cómo interpretamos la vida en Concepción del Uruguay específicamente, para que no se haga desde la bronca una manifestación paralela en rechazo, ni tampoco se tergiverse o se trate de desviar lo que fue en realidad una manifestación en el marco del Día Internacional de la Mujer, que no solamente tiene que ver con un pedido de parte de muchas organizaciones y feminismo y demás de esta ley. Digo, ¿qué lectura haces vos? Sí, con respecto a ese acto paralelo que ocurrió en la plaza, que entiendo que fue llevado adelante por los grupos pro vida, quiero recordar que hace unos días atrás se presentó por séptima vez el proyecto que impulsa la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es el proyecto de interrupción legal del embarazo, y que va a tener tratamiento en el Congreso de la Nación, que es el espacio democrático para que el Estado pueda garantizarnos derechos a todas. Uno de los pedidos del Paro Internacional de Mujeres era precisamente el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Tengo entendido incluso que estos grupos querían en algún momento de la jornada de ayer dirigirse hacia la catedral como una forma de contraexpresar lo que venía sosteniendo la movilización. Pero, insisto, la movilización de ayer fue muy numerosa en nuestra ciudad y fue un eco que ocurrió a lo largo de todo el país. En Buenos Aires se congregaron cerca de 1 millón de mujeres y el aborto legal, seguro y gratuito habla de una perspectiva de los derechos humanos y habla también de una perspectiva de la salud pública, que me parece que muchas veces se pierde el foco en eso y queda solamente en una discusión moral acerca de la vida. Tiene que ver con garantizar derechos y con definir desde la perspectiva de los derechos humanos qué vida queremos. Pero este 8 de marzo, como bien señalás, reunía una serie de ejes que no tenían que ver únicamente con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tenía que ver con discutir acerca de la precarización de nuestras vidas, tenía que ver con reflexionar en este contexto de ajuste y crisis que las mujeres somos la población más vulnerada, tenía que ver con frenar la ola de despidos, tenía que ver con pensar qué lugar le destina nuestra sociedad al trabajo doméstico y reproductivo, tenía que ver con pensar el cupo laboral trans,
tenía que ver con pensar los femicidios, las violencias de género, la subrepresentación en los medios, la ausencia de formación desde la perspectiva de género de los funcionarios del Estado, de los funcionarios judiciales, de las fuerzas de seguridad, con las licencias por violencia de género, con pensar la educación sexual integral en las escuelas, que es un proyecto de ley que está aprobado hace años y no se implementa, con la desfinanciación de los programas sociales que nos tienen a las mujeres como beneficiarias, con la desfinanciación también de programas que afectan a la población sorda y discapacitada, con la reforma previsional y la siguiente intento de la reforma laboral, que nos va a tener a las mujeres excluidas de los mercados formales. El 80% de las mujeres con la reforma previsional no vamos a poder jubilarnos porque no vamos a cumplir con los 30 años de aporte, ya que la gran mayoría de mujeres somos amas de casa. Exacto. Y ese entonces es un trabajo que no está reconocido. Y principalmente entonces las jornadas de ayer tenían que ver con poner en discusión que cada vez estamos más excluidas y más precarizadas, y que por eso nosotras decimos que este grito global tiene que ver con poner el foco en que si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras, porque todo esto tiene que ver con nuestra calidad de vida y con qué lugar ocupamos en la sociedad actualmente. Sí, digamos que son tiempos, buen día para mí. Hola, buen día. Son tiempos casi fundacionales, lo veo yo, en términos de del proceso que llevó la verdadera libertad de los esclavos, aunque no ha sido una verdadera libertad, producto que la esclavitud se ha transfigurado, ¿no? Probablemente el caso más actual sea la compra y venta de jugadores de distintos deportes, que no quiere decir la profesionalización, que es otra cosa. Así que, por lo tanto, digamos, todo paso que se avance es un paso positivo, aunque, digamos, hoy se ha recorrido un gran camino, hay una actitud democrática en gran parte de la sociedad, y todos los resabios se irán curando en adelante. El tema es convencer, ¿no? Claro, sí, por eso me parece que precisamente el movimiento de mujeres a nivel nacional y que se hace eco en nuestra ciudad es que nosotras planteamos que el debate está puesto en una coyuntura histórica. La desigualdad entre varones y mujeres es estructural, tiene que ver con un sistema de opresión del varón sobre la mujer, que es el patriarcado, y que se refuerza en sus variables económicas a través del capitalismo, y que si recuperamos la trama, digamos, de la esclavitud que señalás, nosotras nos reconocemos en las luchas indígenas, populares y afrodescendientes como movimiento de mujeres. Remarcamos nuestro protagonismo en ese sentido. Y creemos que muchas veces somos criminalizadas, perseguidas y judicializadas cuando luchamos por nuestros territorios también. Y precisamente la clave está en pensar, bueno, qué nos depara el neoliberalismo a las mujeres, qué nos depara un sistema que cada vez nos excluye más, y que sobre todo las mujeres que son pobres, que están en los sectores más desfavorables, son las que primero van a pagar más caro el ajuste y la crisis, que está pensada solamente para beneficiar a los sectores más ricos. Y entonces ahí decimos que nuestras libertades y el derecho a vivir una vida digna tiene que ver con cumplimentar con todos estos derechos que formaron parte ayer de las exigencias que
que leíamos en el documento único de la Asamblea Abierta de Mujeres, que es el espacio que se constituyó en Concepción del Uruguay, y que paramos porque nos mueve el deseo a convertir esta sociedad en una sociedad de iguales. El movimiento feminista y de mujeres no es un movimiento contra los varones, ¿no? Porque esto es importante aclararlo, porque muchas veces se confunde esto de cuáles son las banderas que levantamos el feminismo. Nosotras nos mueve el deseo y el amor, nos mueve la igualdad de condiciones entre varones y mujeres. Nosotras sabemos que para hacer ese cambio radical, ese cambio que tiene que ver con transformar las estructuras del patriarcado, necesitamos a los varones al lado nuestro, pero hay una primera etapa histórica que es la que estamos viviendo, en donde las mujeres necesitamos empoderarnos, necesitamos pensar primero cuáles son los lugares que ocupamos, para luego tal vez en un momento construir esos espacios de lucha conjunta. Por eso ayer muchos movimientos de mujeres a nivel nacional, muchos colectivos feministas, le pidieron a los varones que hicieran un paso al costado, que dejaran ese lugar de protagonismo a las mujeres, que dejaran que las mujeres hablaran, que se expresaran por voz propia, que acompañaran participando desde los lugares que comúnmente ocupamos las mujeres, que es con el cuidado de los niños, que es con atender las tareas de la casa, que es cediendo la palabra en espacios gremiales, en espacios políticos, en espacios laborales, y que las banderas en todo caso las íbamos a levantar las mujeres. Y me parece que los varones que pudieron comprender esa consigna y acompañar desde ese lugar amoroso son los que están teniendo la capacidad de poder transformar también sus propias realidades. Andrea, otro de las características que tuvo la marcha de ayer fue el repudio a lo que viene siendo el traba transodio de alguna manera, y dentro del feminismo esta revisión de las lógicas sexuales que acompañan hoy el capitalismo, el matrimonio burgués, la idea de familia ampliada y tantos conceptos que nos son impuestos constantemente. Digo, en eso también acompañaron muchas agrupaciones LGTB de Concepción del Uruguay. Sí, así es. En Concepción del Uruguay, bueno, si bien no hay por ahí como en otros puntos del país un colectivo, un movimiento que refleje las diferentes expresiones LGTBI de la ciudad, por supuesto que se movilizaron lesbianas, bisexuales, travestis y trans en la jornada de ayer y tomaron como propia la consigna, ¿no? Porque el paro internacional de mujeres es pensarnos las mujeres más allá de lo biológico. Y la verdad es que los derechos conquistados por la comunidad LGTBI en los últimos 10 años, que empezaron a ser, digamos, considerados desde la perspectiva de los derechos humanos, pone en jaque de todos modos que actualmente, como tantos derechos, no son garantizados desde el Estado. La exigencia al Estado del cupo laboral trans es una deuda pendiente que tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales con las mujeres trans y travestis, porque sus realidades son negadas y son expulsadas del mercado formal, del mercado laboral formal, perdón, y muchas veces no encuentran otra salida que la prostitución. El promedio de vida para las personas trans y travestis es de 35 años. Y la realidad es que eso no podemos ocultarlo, no podemos invisibilizarlo más. En Concepción del Uruguay, la realidad de las personas trans y travestis es que comúnmente no pueden expresarse libremente, no pueden visibilizar cuáles son sus necesidades, sus demandas. Es una población que muchas veces no encuentra salida laboral en esta ciudad y entonces las violencias empiezan a condensarse en esos cuerpos disidentes, ¿no? En esas identidades que empiezan a conformarse en libertad, pero la realidad es que el Estado las niega permanentemente. Así que ayer la participación de esas compañeras fue muy valiosa. A nivel nacional también se expresó con mucha fuerza y bueno, y creo que estamos dando un paso hacia adelante en ese sentido.
Muy bien, Andrea, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, a seguir dando pelea para un mundo mejor para nuestros niños, nuestras niñas y todas las generaciones que vienen. Muchas gracias por la comunicación, compañera. Gracias a ustedes.